buenos días, buenas mañanas. Qué bueno que ya estamos de vuelta para esta segunda sesión de la mañana, que pues promete ser súper interesante. También en el espíritu de continuar con este segundo día de las jornadas, que también considero como un homenaje a Joseph Ratzinger del 16º. Bueno, pues tenemos una mesa fantástica y voy a presentar a nuestros invitados. Tenemos más o menos hora y media para hacer la mesa. Entonces, mi recomendación sería que utilizamos 20 minutos cada uno de los presentadores, de manera que tengamos al final espacio para preguntas y respuestas. Por cierto, mi nombre es Daniel Reyes Cárdenas. Bueno, pues ahora voy a presentar al profesor Herminio Sánchez de la Barquera Arroyo. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. El resto de sus estudios los realizó en Alemania. Es licenciado en Música Sacra y Música Antigua por el Conservatorio de Nuremberg. Maestro en Música, especializado en clavecín y órgano, por la Escuela Superior de Música de Essen. Especialidad en canto gregoriano en la Abadía de San Otilio. Maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Heidelberg. Y actualmente es docente en la licenciatura de Humanidades y en la maestría de Ciencia Política en la UPAEP. Es director de posgrados. Es una conversación muy sonora. Bueno, pero él es nuestro decano del Decanato de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, pues vamos a dar un aplauso y... Muchas gracias, doctor Daniel. Gracias por la invitación. Pues yo tenía yo un problema con la agenda, entonces pues, voy a tener pero pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, sobre todo para comentar pues, este proyecto tan interesante, tan relevante en torno a un personaje fuera de serie. Cuando escuché el proyecto, este documento hablando de las múltiples facetas que caracterizaron al Papa Emérito, pues me di cuenta de la complejidad del tema, platicando con mi buen amigo Juan Pablo Aranda. Entonces, pues bueno, malo, estamos en confianza, Puedo decir que mi es su amistad, así como la de los más filósofos del área. Realmente es muy complejo hablar de un personaje tan polifacético. Puedo abordarlo desde la teología, desde la filosofía, desde otras disciplinas, y en mi caso pues me interesaba la música, porque él, además de ser un apasionado de la música, escribió sobre la música. Es decir, él tenía ese interés también de analizar qué está pasando con la música en la iglesia. Porque la iglesia es una heredera de una tradición musical artística. No solamente heredera, es protagonista. Protagonista de primerísimo nivel en la historia de la música occidental. No podemos pensar en la historia de la música occidental sin la iglesia. Yo creo que la primera manifestación cultural eminentemente religiosa, eminentemente europea, es el canto gregoriano. Y ese canto gregoriano surge de la iglesia. Entonces, inclusive creo que no sé si hay alguna manifestación eminentemente europea en la arquitectura. La primera que yo creo que aparece es acá. Es música, es canto, y es un canto sacro. Y aparece de la mano. Entonces, el momento que le toca vivir a Joseph Ratzinger es crucial porque es después del Vaticano II, y se pregunta qué vamos a hacer con la música, lo cual también se preguntó el Vaticano II. O sea, ¿qué hacemos? Tenemos que renovar la vida de la iglesia, y entre esos elementos que hay que renovar
uno fundamental es la música. Nos preguntamos qué vamos a hacer con la música. Porque si queremos acercar un poco más la iglesia a los fieles, también hay que preguntarnos, dentro de esto está la música. ¿Qué hacemos? Seguimos cantando aquí, introducimos el canto vernáculo como ya lo hacían desde ese siglo los húngaros, los alemanes, los ingleses, checos, bueno, los italianos, decía, ¿qué hacemos con el canto? Y aquí aparece, digamos, un camino difícil para la iglesia. Conservar la polifonía, conservar el canto gregoriano, por ejemplo, o en sus manifestaciones locales el canto milanés, el canto mal llamado Mozart, ¿qué hacer? O voltear la vista a otras manifestaciones musicales, digamos, un poco más populares. Una decisión difícil. Y bueno, hay un documento de la iglesia sobre la música, precisamente la música sacra. Entonces, el texto que elaboré para este proyecto tan interesante es en torno a eso. ¿Qué es la música sacra? ¿Qué diferencias hay entre la música sacra, la música religiosa, la música litúrgica? ¿Cómo entenderla? ¿Cómo entender el papel de la música en la liturgia? Porque la música es parte fundamental de la liturgia. Aunque en México parece que no es. En México es una tristeza las cosas en la liturgia. Es una verdadera desgracia. Yo he tenido la oportunidad de darme cuenta, desafortunadamente, que ni los sacerdotes han leído los documentos del Vaticano II y en torno a muchas otras cosas. ¿No? Hay inclusive documentos del Concilio de Trento, siglo XVI, que prohíben ciertas imágenes y en México las encontramos. Por ejemplo, la representación de la Trinidad con tres Cristos está prohibida desde el Concilio de Trento y en México, por ejemplo, en el convento de Santa María, en el coro está. Y ese convento es posterior al Vaticano II, perdón, al Concilio de Trento. Entonces, una de dos, no sabían, iguales. Ahí está esa imagen. En iglesias en México he visto esa imagen de los tres Cristos en altares laterales, no escondidos, pues allá nunca ponen, no, ahí están todos, entonces ven que está pasando. Y lo mismo ocurre con la música y con la exposición de los Vaticano. Se canta muy poco en la iglesia en México. Se canta casi siempre lo mismo y casi siempre tristes, ¿no? Cuando yo creo que el católico debe ser el más feliz de todos. Porque lo que tenemos es que proclamar una buena nueva, muy buena. Y parece que en la iglesia parece que todos están con una contrición, con una tristeza, que la aleluya lo cantamos todos apagados, así como si estuviéramos muriendo. La aleluya debe ser exultante, radiante. Es más, según el Vaticano II, hasta en un requiem se canta la aleluya. Porque esa es esperanza en la resurrección, es esperanza pascual. Y en México el catolicismo parece que está todo apagado y todo triste. Cantamos, dice de que alegría cuando nos dieron. Una tristeza no que entonces, y además, la riquísima variedad de cantos populares que había antes en México, siendo reducidos de unos cuantos que se cantan siempre lo mismo. Y hay disposiciones del Vaticano II que no se siguen. Por ejemplo, es muy común en México cuando el padre está, por ejemplo, en el momento de la transustanciación, que pronuncia unas palabras, siempre una guitarrita. Cuando el sacerdote habla, no debe haber ningún instrumento musical. O, por ejemplo, leemos antífona de la comunión y se recita. Eso no es antífona. Antífona significa un canto. Es una tradición que viene del Oriente, mucho en la iglesia, hasta el nombre, ¿no? En donde se alternan un coro y un silencio. Es antifonal, antifonos. Y en México se recita. Es
lo nombraron doctor honoris causa en una academia de música de Varsovia, y la ceremonia fue en Roma. Entonces, en ese discurso que él produce, están todas sus preocupaciones en torno a eso. Y tratar de dilucidar cuál es la naturaleza de la música en la iglesia. Entonces, sobre eso trata el curso. ¿Cuál es la naturaleza de la música en la iglesia? ¿Qué significa la música litúrgica? ¿Qué diferencia hay entre la música litúrgica y la música religiosa? Porque hay ejemplos de música religiosa que no es litúrgica. Grandes obras de los maestros del siglo XIX generalmente son sacras, son religiosas, pero no son litúrgicas. No se adaptan al marco que establece la música. Hay que recordar que en el arte, en todo arte sacro, parte del fenómeno litúrgico. Es el centro de la liturgia. Y en función de esa liturgia, se crea la escultura, se crea la pintura, se crea la arquitectura misma, y se crea la música. Entonces no podemos pensar en el arte sacro aislado del fenómeno. Es el centro. Ahí emana todo lo demás, ¿no? Las artes más concretas, más materiales como la arquitectura, se crean en torno a cómo se celebra la liturgia. No es lo mismo una iglesia gótica, ¿no?, que una iglesia barroca. ¿Por qué? Porque las exigencias litúrgicas, aunque sean las mismas, se manifiestan de manera diferente. En una iglesia gótica el coro se coloca junto al altar. En una iglesia barroca el coro se coloca arriba y frente al altar. Entonces son muchos elementos que hay que tomar en consideración cuando hablamos del arte sacro. Pero todo arte sacro, por lo menos digamos hasta el siglo XIX, arranca del fenómeno. En el XIX ocurren otras cosas, ¿no? En la música religiosa, igual que arte religioso, empieza a tomar también otro cariz, otro camino. Ciertamente es muy complicado ver un arte sacro puro, ¿no?, porque también hay consideraciones de otro tipo que se mezclan con el arte. Pensemos, por ejemplo, en la consideración de una catedral, aquí en el siglo XVII, o en Palafox, o en la catedral de Florencia, en el siglo XV. Esos fenómenos de consagrar una catedral no son químicamente puros en torno a lo religioso, sino que un pueblo manifiesta en esa ceremonia de la consagración no solamente su fe, sino también, por ejemplo, su gusto, su importancia, su fuerza política, su fuerza económica. O sea, son muchos elementos que se concluyen cuando se consagra una catedral. ¿Por qué? La música no está exenta de eso. La música también es arte representativo. También la música se utiliza con fines políticos. Si ustedes en Versalles una misa de Luis XIV, ¿qué es lo que irradia? No solamente fe, el gusto, la oro, la arquitectura de la capilla real. Eso también es parte de la política. Y la música es parte de eso. O sea, eso tenemos que defender. Entonces, lo que ocurre en el siglo XVI es que la música y otras artes empiezan a romper el marco de la liturgia. Y tenemos de pronto obras que ya son demasiado grandes, demasiado pomposas como para la liturgia. Pensamos en el Requiem de Berlioz, pensado para 800 músicos. ¿Dónde lo ponen ustedes? No caben en nuestro grado. Lo hicieron con 400, más modestitos, y le fueron a poner en San Luis, de los Iguales. Ahí sí pudieron. Por ejemplo, como misa, imagínense cuando acaba una misa de Requiem de Berlioz, la otro día, ¿no? Casi. Entonces ya es una obra que se escenificó, podemos decirlo así, en forma de concierto, en homenaje a unos franceses militares caídos en años. O sea, mezcla elementos religiosos, sacros, ¿no?, con elementos políticos, con elementos sociales. O sea, ya es otra cosa. Mientras que acá se cantó la misa de consagración con Palafox, sí, por la música. Se pensó para un hecho concreto, mientras que el Requiem de Berlioz fue de se pensaron para acontecimientos no litúrgicos. Donde toda esta diferencia es que Ratzinger piensa y escribe también bien interesante.
pero lo escribe no como musicólogo, sino es un tratado de teología sobre la música. Eso es que el texto que escribe, resaltando la importancia esencial que tiene la música en la liturgia. Lo que hace la música en la liturgia es solemnizar el mensaje, es agrupar el mensaje. Y entonces nos sirve la música como una especie de triángulo, nos sirve primero como lectura, como letras, porque se lee la lectura, se lee la escritura, pero cantamos. Luego sirve como una meditación, lo que dicen los medievales, una ruminación, es rumiar ese mensaje vivo hasta interiorizar. Por eso aprender de memoria los actos, aprender de memoria, inclusive la Biblia completa, hay casos así que están explicados, ¿no? Eso sirve para reflexionar, para meditar, para rumiar ese mensaje vivo. Y luego viene el tercer lado del tema, la oración. ¿Qué después de reflexionar sobre eso? Volver los ojos abiertos, darle gracias. Entonces la lectura, la meditación y la oración. Y entonces se convierte. Esa es la labor de la música. Servir de oración, servir de meditación, pero servir de lectura, servir de meditación y servir de oración. Entonces ese papel que a veces ya no cumple nuestra música es sobre lo que medita Dios. Sobre eso. Eso es ese tipo de problemas, espero que les guste, ya que terminen de eso, ojalá muchas veces, muchos lectores, realmente vale la pena, merece la pena, porque nos hace falta tener un catolicismo más informado, más profundo. En México es como una camisa sin mal puesto, ¿no? Nos hace falta ser más conscientes de la responsabilidad de los católicos con nosotros mismos y con los demás. Y pues intentar ser conscientes de la herencia artística, cultural, tan rica que tenemos y que parece que estamos desperdiciando en México, ¿no? Conocemos de las catedrales, que no las cuidamos. Tenemos los órganos de la catedral de Puebla, hermosísimos, no son una compradora espantosa de la que está atrás. Creo que María, el atrio, y Katia, una pira, es el dinero que usamos de la coleta sería para arreglar los órganos coloniales que están en esos son los que realmente valen la pena. El otro órgano de desecho Estados Unidos le puede comprar, y yo no sé para qué hubieran ayudado un órgano verdaderamente. Eso sería, bueno, no sé qué comer, pero sería un deseo aquí. En fin, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. No sé si podemos hacer una excepción por si un par de preguntas, tal vez. Adelante. Leyendo algo sobre para que puedan escuchar que están en línea. leyendo algo sobre la misa tradicional, hablaba de la importancia, yo no soy ni por mucho conocedor de ese tema, pero hablaba de la extrema importancia de los cantos gregorianos. Incluso hablaban que en la misa tradicional había cosas que podían llegar a modificarse, pero el canto gregoriano es como central, fundamental. Entonces, mi pregunta es, si hemos de confiar en la fuerza de la palabra, al escuchar la homilía del sacerdote, de haber leído las lecturas, ¿por qué la necesidad, tal vez obvia para muchos, de la música? Si la palabra, la fuerza reside en la palabra, el logos está en la palabra. Efectivamente, el centro de la palabra, el logos, ¿no? Es el motor, es el logos. De hecho, la acentuación y el ritmo del canto gregoriano original se basa en la palabra, ¿no? O sea, como está escrita la palabra en griego primero, porque el canto gregoriano es heredero del canto paleorromano, que primero fue en griego y luego pasó a latín, y luego en el siglo VIII se va a Francia. Entonces, San Gregorio no tiene nada que ver con eso. Efectivamente, el motor es el logos. Eso sí, lo que pasa es que la música lo que hace es agrupar y solemnizar esa palabra. Lo que decía San Agustín,
una aleluya tiene que cantarse para poderse proclamar. La aleluya no se puede recitar. Entonces, esas sílabas, esas notas extensivas sobre la A de la aleluya, que llegan a ser hasta 50 notas, él decía es el jubilus. Si no se canta, no se puede estar tan jubiloso. Tiene que cantarse la lectura, lo que estamos viendo, tiene que cantarse para solemnizarlo y para que realmente nos alegremos de los santos. Esa es la función de la música. Y además la música también nos ayuda a entender teológicamente lo que dice el texto. Por ejemplo, hay cánticos en gregoriano en donde la música me dice cuál es la palabra más importante. Recuerdo, por ejemplo, una comunión, un cántico para la comunión, que dice, toma de mi carne y beba de mi sangre, y permanece yo en él, dixit dominus, pero dice en presente. Entonces la palabra más importante de toda esa antífona no es ninguna de las partes de la Biblia, sino algo que se agregó después que dice, ese dice en presente, no en pasado, es en presente, ¿por qué? Porque es la actualidad de Dios. En este momento, el pan se está convirtiendo en propio proceso. No estamos conmemorando lo que pasó hace 2000 años, que se transformó en no, en este mismo momento se está ocurriendo eso. Esa actualidad litúrgica la encontramos en esa palabra en presente que no aparece en el libro. Es aquí nos dice la música cuál es la palabra más importante, cuál es el sentido de ese canto. La presencia de Dios en nuestras especies, ¿no? Y en ese momento se están transformando en pan. Perdón, sí, la carne, ¿no? Lo que encontramos aquí, pues, en el pan. Eso es, por ejemplo, una parte de lo que es la música, que también me ayuda a entender el sentido teológico de lo que estamos hablando. Obviamente eso cambia con el tiempo. En épocas como la época barroca, también encontramos esta relación entre el texto y la música. El texto como el centro y la música como el elemento al servicio de la. En otras no, en otras épocas como el Renacimiento, la Ilustración, ahí, digamos, hay más independencia de la música. Son también cuestiones que tienen que ver con estética, elementos y más elementos. Rápido, está muy político. Porque creo que tienes toda la razón, la música es política, es un cambio política. Particularmente hoy en día tenemos este problema, ¿no? Pedrito era un enamorado del rito antiguo, digamos. Francisco lo prohíbe. Personalmente creo que tenía razón, es decir, está tratando de evitar, ¿no?, actitudes sismáticas de parte de algunos dentro de la iglesia. Pero encuentras un punto medio, ¿no? Es decir, ¿no?, por un lado recuperar un poco la actitud de Benito, que creo que es un enamorado de la liturgia. Y Francisco me parece que una actitud pastoral dice, oiga, ya están como kilómetros lejos. ¿Hay una manera de reconciliar esto? Sí, el primer paso es que los sacerdotes sepan de esto. Ese es el primer paso. Porque si los sacerdotes no saben de la importancia de la música en la iglesia, estamos fríos. Ellos son los primeros que tienen que saber. No me tocó ver, yo tuve la oportunidad de hace unos años de dar clases de canto gregoriano en el Seminario Mayor de Morelia. Y me doy cuenta con los alumnos ya de últimos años de teología que no habían leído los documentos de los segundos de la música. Y tenían dudas sobre cuestiones litúrgicas y no sabían qué puede ser. Entonces, si tenemos problemas ya con los sacerdotes que no saben la importancia, el peso que tiene la música, también tenemos problemas. Porque está también documentado en muchos lugares, en España o en París del siglo XII, que la gente iba a la iglesia en gran medida motivada por escuchar música. No había YouTube y cosas así. Pues la única oportunidad que había escuchar música era en la iglesia. Y la gente asistía, por ejemplo, a escuchar la música de los chinos, de los argentinos, aquí la música de los niños sumarios. ¿No? Se iban a robar allí ante esos sonidos. Entonces, lo primero es que hay que hacer atractivo también. Oigan, las fachadas de las iglesias góticas no eran también para vender la música.
Comparen las iglesias, por ejemplo, de las abadías románicas, que no tienen que invitar a nadie porque no tienen que ir a Jesús, no. A una iglesia católica que me está invitando a entrar. Son dos artes distintas, unas para los monjes y otras para la ciudad. Entonces hay que invitarnos, la música tiene que invitarnos también a entrar y a meditar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que los sacerdotes se den cuenta de la importancia de la música, para transmitirnos también a nosotros el gusto por eso. Ahora, el hecho de que tengamos un canto antiguo, llámese el siglo XIII, llámese el siglo XVI, una clásica del maestrismo, no quiere decir que no nos interese la música también más popular. Yo creo que es importantísimo que la gente cante. Es importante que la gente cante. Y no va a cantar un objeto de palestrina. Es importante lo que se llama la participación actuosa. ¿Eso cómo lo podemos fomentar? Haciendo que la gente cante. Y que cante en español. Y que cante, pero que cante cánticos mucho mejores en calidad que los que cantamos. Mucho mejores. Y los hay. ¿No? Hay muchos cánticos que se están perdiendo en México porque nos estamos reduciendo a unos cantos. Y la gente no canta. ¿No? Porque tiene que haber un interés por tener grupos, aunque sean aficionados en las iglesias, que ayuden a cantar a la gente, que la apoyen, con guitarritas aquí. Pero tenemos que ser conscientes de que en la iglesia hay un lugar, debe haber un lugar para la música. Pero no tienen los arquitectos cuando enseñan una iglesia, alguna capilla, si piensan en el lugar para el coro. A ver aquí nuestra capilla tan bonita. Las iglesias modernas que a veces parecen agencias de autos. Hay coro. No están usando para afuera mientras están en la misma. No hay lugares para el coro, no hay lugares para el órgano. Entonces, de ahí usamos mal. Yo lo que propondría, por ejemplo, en Alemania, en muchos lugares lo que se hace es que cánticos pues, se cantan por toda la gente lee música, no, pero se puede cantar. Pero también que de vez en cuando haya música buena en la iglesia. Que la gente escuche de vez en cuando un coro, que escuche de pronto algo de Palestrina, de los autores mexicanos tan importantes. Y no puede llevar de mañana a la Virgen, entonces, sí, yo sé por qué las mujeres ¿por qué no aprovechar la música de los archivos regionales y un ratito cantarle, por ejemplo, las música de esos autores? Hay unas cosas maravillosas para la Virgen de Guadalupe de Ignacio de Jerusalén, en el siglo XVIII. Si cantan 5 minutos, algo así, ya se escuchan sus bonitas. Pero que la gente escuche que hay algo más, que eso. Eso es lo que nos falta, o sea, mayor inventiva. Tenemos con qué, bueno, usarlo tanto lo más popular como lo más refinado. El chiste es que la gente entiende que es de todo. La iglesia es universal, tiene de todo. Una de nuestras iglesias que nos llamamos católicos, universales, no somos universales. Entonces yo creo que sí, somos más inteligentes y le enseñamos a la gente a apreciar, a calcular con más refinados, a apreciar. Muchísimas gracias, profesor Emilio. Sí, realmente es fascinante, pero yo también quisiera hacer preguntas, pero vamos a tener que continuar, porque si no, no va a haber espacio para nuestros otros ponentes. Y pues con eso también tendré el honor de presentar a la doctora Brenda Mariana Méndez Gallardo, quien es investigadora nivel 1 del SNI desde el 2017, es académica de tiempo completo del Departamento de Ciencias Religiosas de la UIA de la Ibero en la Ciudad de México y profesora de asignatura del Departamento de Filosofía y Humanidades del TESO en la Universidad Jesuita de Guadalajara. Actualmente es directora del Departamento de Ciencias Religiosas de la Ibero en la Ciudad de México y coordinadora editorial del mismo departamento. Doctora en Filosofía por la Facultad de Letras y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, realizando la investigación y escritura de la tesis en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona de 2009 a 2010 y en la Albert Ludwigs Universität
Freiburg, en Alemania, de 2010 a 2012. Cuenta también con la maestría en Teología y Mundo Contemporáneo del Ibero, y la maestría en Artes Visuales de la Academia de San Carlos, en la UNAM. Como artista visual ha realizado desde 2005 estadías de producción artística, tanto en Barcelona como en Carrara, Italia, y especialmente como escultora de talla en Viena. Ha sido profesora e investigadora de tiempo completo en la UNAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y el ITESO, y profesora de asignatura en la Universidad Autónoma del Estado de México y el ITAM. En el 2016 fue profesora invitada en la Universidad de Padua, en Italia, y como artista visual se dedica a la talla en piedra y en mármol. El año pasado publicó Herder su libro Teoría de la Imagen en la exposición IDEI de San Juan Damasceno. Sus áreas de investigación son principalmente la filosofía artística y medieval, la filosofía de la revolución literata y la estética. Es muy increíble semblanza. ¿Sí? Y bueno, gracias por estar. Gracias, buenos días y gracias por la invitación, especialmente al doctor Mauricio. En realidad lo que voy a tratar de hacer es un recorrido más o menos filosófico a partir o en torno a la figura de Joseph Ratzinger, especialmente a partir de algunos textos donde postula o donde privilegia la relación fe-razón, pero desde una propuesta filosófica más, digamos, encarnada en la lectura del personalismo. Igualmente voy a hacer, digamos, esta lectura del personalismo muy relacionada con el ámbito agustiniano, apasionado Ratzinger por la lectura de San Agustín, y a partir de ahí voy a entablar, digamos, la relación entre el logos, la fe y la razón, que es, digamos, una de las grandes afrentas que tiene Ratzinger a lo largo de todo su trabajo escrito y sus discursos, incluso en dichos en diversas universidades, por ejemplo. Joseph Ratzinger fue un pensador que gustaba de confrontarse con las preguntas perennes y sus posibles respuestas desde un ámbito particularmente filosófico, adaptándolas y leyéndolas desde sus particularidades y sus formas históricas y desde corrientes filosóficas específicas, especialmente aquellas caracterizadas por una búsqueda racional de la verdad que pudieran entrar en diálogo perpetuo con la fe. Sacudido en sus certezas por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, su vida de juventud estaría acompañada por una voluntad decidida por estudiar teología, con la firme convicción de hacer crecer la inteligencia de la fe para dar lugar a los problemas del mundo contemporáneo. Así, al reconocer que las respuestas de la escolástica ya no podían hacer frente a las preguntas planteadas por el ocaso de Europa, asumió que el teólogo no podía sustraerse a la duda del sentido mismo de la creación y de la historia, volcando su atención a la existencia del individuo y a la filosofía dialógica inspirada por el pensador católico Ferdinand Eckman, el judío Martin Buber y el teólogo inglés John Henry Newman, para reconocer que la manera de superar la soledad del hombre encerrado en su ego es el diálogo. Solo el tú del otro libera al hombre del solipsismo y lo inserta en un diálogo que es camino hacia el amor, la verdad y la libertad, siendo el tú originario, el de Dios, que interpela al ser humano y pide o exige una respuesta. Esto será determinante para el posterior desarrollo de su carrera como profesor de teología fundamental, primero en la Facultad Eclesiástica de Freising y posteriormente en 1959 en la Facultad de Teología Católica de la Universidad de Bonn, entonces la capital alemana de Alemania Federal, en cuya primera lección magistral titulada El Dios de la Fe y el Dios de los Filósofos, el joven profesor exponía en síntesis su pensamiento. Mientras que la filosofía tiende a la comprensión del mundo en el que el hombre está llamado a vivir, la teología, en cambio, según la palabra de los Salmos, está buscando el rostro de Dios que ha dirigido su palabra al hombre.
Así, a lo largo de sus escritos, Ratzinger aludirá a diferentes filósofos tales como Sócrates, cuya actitud filosófica la caracterizará de abierta a la realidad, a la verdad y sus exigencias, actitud opuesta a la de los sofistas. De manera semejante, aludirá al platonismo, para el cual afirmará que se trata de un tipo de filosofía y actitud que de alguna manera, cito, nos da una idea de la verdad. Pero será quizá en Agustín de Hipona en quien encuentre mayor resonancia esa actitud e inquietud filosófica que le mueve. Por su modo existencialista de narrar la condición humana, cito a Ratzinger en La sal de la tierra, cristianismo e iglesia católica. En San Agustín las pasiones, el sufrimiento, el dolor, todas las cuestiones del hombre están presentes de una forma tan directa que uno se siente enseguida identificado con él. Termina la cita. En particular será quizá en las confesiones el lugar donde Ratzinger reconocerá el mayor influjo de Agustín de Hipona para sus cuestionamientos humanos y donde desde el desarrollo y despliegue de la vida interior descubrirá lo que él llama, Ratzinger, el misterio de Dios que se esconde en el yo. Un yo jaloneado por su incansable búsqueda de la eternidad desde su plenitud temporal, por su anhelo a la verdad desde los límites de su conocimiento, por su afán de conocer a Dios desde las limitaciones de su corazón y acción. Así Ratzinger estará convencido de que la obra de Agustín ejerce no solo una profunda influencia para el estudio de la teología y la filosofía clásicas, sino también para la cultura en general hasta nuestros días, pues plantea problemas esenciales del ser humano tales como el tiempo y la muerte, el amor y el conocimiento, el mal y la libertad, basados en una misma intuición o angustia de Agustín, la necesidad de esclarecer la estructura fundamental de lo humano. De aquí que, hijo de su tiempo, optará particularmente por dos corrientes filosóficas contemporáneas, cuyo maridaje con el pensamiento agustiniano resultará de excepcional riqueza para sus fines, a saber, el existencialismo y el personalismo, pensamientos que complementarán muy bien con la literatura, especialmente con la lectura de Hermann Hesse, Gertrud von Le Fort, Dostoyevsky, Adolf Huxley y, por supuesto, los propios existencialistas como Sartre y Camus. Que el acento del pensamiento agustiniano esté en lo humano impregna todas sus investigaciones de un interés por concentrarse en lo más íntimo de este yo. El yo y su conciencia o interioridad espiritual, donde ubicará la verdad en relación con el logos, tal como lo hiciera el propio Agustín de Hipona, Regnum Dei intra vos est. Dicho sea de paso, esta búsqueda constante de la verdad en la propia interioridad del hombre aproxima a Agustín de Hipona a reunir todo su empeño de conocimiento en determinar qué sea el alma humana, labor por la cual algunos contemporáneos le otorgarán el apelativo de psicólogo de primer rango. Si bien en casi todos los escritos de Agustín se mantiene la dualidad óntica del cuerpo y del alma, también existe una inquietud por encontrar una unidad constitutiva entre ellos, combatiendo el exceso de la doctrina platónica y arguyendo que existe una suerte de alianza o concordia entre ambas sustancias, más que una discordia. Pero ¿cómo pensar y explicar esta unidad a detalle? Agustín llevará constantemente a la discusión en torno a qué sea esta unidad de cuerpo y alma a lo espiritual, terreno propio de la naturaleza del alma. Su búsqueda por esclarecer esta dimensión espiritual en el hombre lo llevará a conclusiones como las del cogito ergo sum, resultado de un proceso lógico. Esto lo dirá particularmente en Ciudad de Dios, contra académicos, especialmente de Vera Religione y de la Santísima Trinidad y Confesiones. Que sin estar precedido por una duda real universal, como propondrá después Descartes, afirmará que es imposible dudar de todo, es imposible pensar nada, sin la afirmación de un ser concreto, el yo, en su acto de pensamiento. Esta conclusión, centrada principalmente en su preocupación psicológica, será en Agustín de Hipona una de las piedras angulares para la posterior filosofía,
de incluso hasta nuestros días. Lo asombroso de este planteamiento es que, como afirma Dem, cito, apenas se sabía nada en este terreno misterioso del conocimiento propio y aún hoy, después de milenio y medio, no se ha agotado lo que halló Agustín en este recóndito y vasto reino de la propia unidad. Todo un sistema de filosofía que se desarrolló en la Edad Media, con los datos suministrados por el descubrimiento suyo, y toda la nueva filosofía del espíritu, desde Descartes acá, depende de esta intuición, del yo, esto es, de la certeza de la experiencia interior. Y es que, como es bien sabido, Agustín de Hipona, como el último de los pensadores antiguos y el primero de los medievales, aglutina en su obra tanto el pensamiento clásico, especialmente de Platón, los neoplatónicos y los estoicos, como el de los cristianos de los primeros 4 siglos de nuestra era. Además, como se ha dicho de paso aquí, su pensamiento mete en escena lo que posteriormente será caballo de batalla para la modernidad, el problema del yo. No nos extraña, por tanto, que Ratzinger tenga profunda fascinación por este autor y que en la escritura de su tesis sobre la eclesiología de San Agustín reconozca afianzar a través de él su cercanía y afinidad al espíritu e impresiones de los padres de la Iglesia, especialmente con su actitud de diálogo con la filosofía griega y el logos. Dice Ratzinger: yo soy decididamente agustiniano. Así como la creación es asequible a la razón y es razonable, de la fe se podría decir que es consecuencia de la creación y por consiguiente da acceso al conocimiento. Yo estoy convencido de esto. La fe significa introducirse en el conocimiento. Hasta aquí Ratzinger, otra vez en la sal de la tierra. El logos de la filosofía griega encontrará en Agustín un profundo anclaje o diálogo con la fe cristiana de los primeros siglos. Tierra de cultivo para la posterior explicación racional del cristianismo que le importará a Ratzinger, especialmente para el desarrollo de su propuesta antropológica. Dice Ratzinger en Introducción al Cristianismo: cuando el hombre se expresa a sí mismo, en lo que consiste la comunicación, en su palabra humana está contenido, junto con el logos humano, el logos de todo ser, en quien entramos en contacto con el fundamento de todo, que es Dios, que considera el auténtico tema de debate entre los hombres ya desde los albores de la historia. El Dios, que es logos, nos garantiza la racionalidad del mundo, la racionalidad de nuestro ser, la adecuación de la razón a Dios y la adecuación de Dios a la razón, aun cuando su razón supere infinitamente a la nuestra y a menudo nos parezca oscuridad. Hasta aquí la cita. Es claro que de telón de fondo de todo esto estará la inquietud de Ratzinger por reconocer la importancia de establecer una clara relación entre fe y razón, inquietud que le acompañará a lo largo de todas sus obras y discursos y que sin duda será el leitmotiv de su pontificado, fortalecido por supuesto por la noción de circularidad o mutualidad entre fe y razón, planteada previamente por Juan Pablo II en la encíclica Fides Ratio. Lo anterior, por ejemplo, será patente en la lección de Bonn, dedicada a el Dios de la fe y el Dios de los filósofos, en la que el joven teólogo abordará el problema de la relación fe y razón de cara a Pascal, quien contraponía el Dios de los sabios al Dios de las religiones monoteístas, Abraham, Isaac y Jacob. O bien, en el discurso de Regensburg, cuyo objetivo fue un conjunto de reflexiones en torno a la fe, la razón y la universidad. Pero es particularmente en su discurso en la Universidad de Ratisbona, en septiembre del 2006, donde me gustaría detenerme un poco más. Ahí Ratzinger hará una declaración que pasaría prácticamente desapercibida por la fuerza que tuvo más bien la alusión a la violencia en la religión islámica. Cuando afirma que no actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios, Ratzinger estaría abordando una de las cuestiones más importantes no solo de su pensamiento, sino del desarrollo del cristianismo en general y en el fondo del desarrollo de las sociedades principalmente occidentales, a saber, que según cómo entendamos a Dios, al logos divino y a la razón humana, resultará la forma de comprender la cultura y la religión
muestra de la historia de Occidente. Dejando atrás la típica afirmación escolástica de que la filosofía es la servidumbre de la teología, afirmará la importancia de la filosofía para la religión. Las religiones necesitan de la filosofía para la dificultad que tienen en distanciarse de sus propias tradiciones. La crítica filosófica a las religiones no va contra la religión sin más, sino que relativiza su pretensión de verdad absoluta, sus conceptualizaciones monopolizadoras de lo divino y la identificación de una presunta revelación divina con las creencias dogmáticas. Así, la filosofía ha permitido, sobre todo desde la modernidad y el pensamiento contemporáneo, explicitar cuáles son los códigos culturales en los que se inscriben las religiones, lo que implica para sus teologías reconocer la relatividad de sus proposiciones y la necesidad de abrirse al diálogo con otras religiones, al valorar que ninguna puede pretender conocer el misterio divino y menos encerrarlo en un sistema conceptual. La filosofía, en su uso de la razón crítica, contribuye al cambio social y eclesiológico, enfrentando a la teología a las patologías estructurales de las religiones y las ideologías, propias de los fundamentalismos, los fideísmos y fanatismos, y en consecuencia de la violencia que significa despreciar a la razón. La filosofía es una toma de perspectiva de la teología y las religiones para ubicar su función y tareas sociales. Pero de manera recíproca, también la razón sin la fe se automutila y se quedaría corta para dar satisfacción a las inquietudes fundamentales del espíritu humano. Pues sin la vigilancia de la fe, la razón acabaría deshumanizando profundamente al hombre. Ambas, razón y fe, han de corregirse mutuamente y mantener una recíproca vigilancia. La pura razón, o como la llamará Ratzinger, la filosofía racionalista positivista, cito a Ratzinger en El cristianismo en la crisis de Europa, no expresa la razón total del hombre, sino solo una parte, y debido a esta mutilación de la razón no se la puede considerar como plenamente racional. La emancipación radical del hombre con respecto a Dios será la carencia fundamental, a decir de Ratzinger, de la antropología de cuño positivista, cito, una mentalidad que desearía ver a Dios definitivamente expulsado de la vida pública de la humanidad y relegado al ámbito subjetivo de culturas residuales del pasado. Esto es, donde Dios no puede tener ya ningún puesto. El significado y límites de la actual cultura racionalista, dice Ratzinger, es que se emancipa de sus raíces históricas, de sus fuentes originarias, de la memoria fundamental de la humanidad. Esta antropología desraizada de Dios tendrá su origen en la visión moderna del hombre, siglo XVI al XIX, que acentúa su racionalidad e inmanencia, visión cuestionada en la filosofía contemporánea desde varios frentes filosóficos. A través del profesor Theodor Steinbüchel conoce, por ejemplo, la corriente del personalismo, que acogió con sus tintes agustinianos. Esta filosofía se le presentará como una superación de la visión moderna y le permitirá introducir su pregunta por la verdad, que tanto le interesa a Ratzinger, formulada ahora de la siguiente manera. Lo específico del hombre en cuanto hombre es abrirse a la voz de la verdad y a sus exigencias. Es decir, la influencia personalista se introducirá a la base de su metafísica e impactará directamente el planteamiento antropológico de Ratzinger, dejando sentir con fuerza el lugar de la libertad y la responsabilidad que de ella deriva. Cada hombre es una persona que tiene su origen en una relación de amor, necesita del otro para llegar a ser él mismo en plenitud. Y esto nunca lo conseguiremos de forma aislada o egoísta. Además, dice Ratzinger, la pregunta por Dios es al mismo tiempo e inevitablemente una pregunta por la verdad y por la libertad. La opción es a la vez don y tarea. Efectivamente, la libertad es don, un don que revela su grandeza inigualable y le recuerda que no parte de cero, como crítica al idealismo alemán, pero a la vez es tarea y desafío. La libertad moral es el espacio donde se manifiesta y se conoce nuestra grandeza y nuestra semejanza con Dios.
En el hombre, dice Ratzinger, anida un anhelo inextinguible hacia el infinito. Ninguna de las respuestas inventadas es suficiente. Solo el Dios que se hizo él mismo finito para abrir nuestra finitud y conducirnos a la amplitud de su infinitud responde a la pregunta de nuestro ser. Las lecturas de Martin Buber, Ferdinand Ebner fueron para Ratzinger fundamentales para el desarrollo de este tema, tal como aparece de relieve al afirmar que el yo, en su esencia más profunda, se refiere al tú y viceversa. La relación real, que se convierte en comunión, únicamente puede nacer en la profundidad de la persona. Aquí Ratzinger, en el texto, al principio, Dios creó. Y también en una característica esencial de la persona que le hace un ser capaz de trascendencia, hecho para trascenderse, que solo se explica remitiendo a algo fuera de sí mismo y que explica que todo el hombre, desde sus potencialidades hasta sus deseos más profundos, remita a una necesidad de trascenderse y superarse a sí mismo para ir hacia otra persona. La vida espiritual, de hecho, se constituye para el personalismo por el estar remitido más allá de sí mismo, todo con guiones. Esto Ratzinger en Gracia, la palabra en la iglesia. Sin renegar del carácter esencial y natural del humano, Ratzinger, a través del personalismo, le conferirá al hombre, además, un rostro personal e histórico. La naturaleza le imprime una finalidad que consiste en la entrega y salida de sí mismo a partir del amor, condición que le permite dar lugar a la trascendencia como apertura interior originaria al otro, enteramente otro Dios, y al otro prójimo, y a la relacionalidad como una antropología fundamentada en la relación, en el vínculo, en la alteridad, posiciones que le permiten entablar un diálogo con la justicia y el desarrollo económico, social y político, pues ambas son expresiones de fraternidad y de reconocimiento del otro. Así, y concluyendo, la antropología de Ratzinger, en efecto, será inseparable de la teología, pero también con una clara apuesta por la ética y la política. Considero que estamos ante un teólogo y un filósofo cuya fuerza intelectual buscó responder a las grandes preguntas sobre la vida y la antropología, afrontándolas desde el lenguaje claro, a pesar de su grado y sofisticación teórico. Consciente de la contingencia actual que nos impulsa a afrontar las temáticas antropológicas con una intensidad quizás antes desconocida, Ratzinger hizo frente a una crisis que reconocía no solo de tipo social o económica, sino fundamentalmente humana, al considerar que los hombres y mujeres de nuestro tiempo, abandonados a nosotros mismos, hemos producido un deterioro a las relaciones personales y a los vínculos sociales, conduciendo a una crisis de civilización que hemos de afrontar desde la comprensión de los procesos civilizatorios del pasado. Para Ratzinger, matar a Dios y sustituirlo por la arrogante y a menudo violenta ambición de los poderes individuales basados en eslóganes, cinismos y toda clase de instrumentalización y manipulación de lo humano, nos ha llevado a la destrucción sistemática del otro también, o al menos a su reducción. Convencidos de vivir después del final de las grandes narraciones, nos hemos acostumbrado a una narración que lamentablemente existe desde hace mucho tiempo, que el mundo no es transformable y el hombre debe limitarse a adherirse a su status quo. Bueno, ahora presentaré a Alejandro Gutiérrez González, quien cuenta con estudios en Ingeniería Mecatrónica por la ULSA, en Ingeniería Química por el IPN, es licenciado en Filosofía y maestro en Administración por la UPAEP, es maestro en Ética Social por el Centro de Investigación en Ética Social, es maestro en Humanidades y doctor en Humanidades por el CIME, doctorando en Filosofía con orientación a los fundamentos en Ciencias Naturales y Cognitivas en la Universidad de Austral, cuenta con diplomados en Intervención Pedagógica por la ULSA,
en desarrollo de competencias digitales docentes por UPAE, en pensamiento de Santo Tomás de Aquino por la Universidad de la Fraternidad de Agrupación de Santo Tomás de Aquino y en inteligencia artificial por la Universidad de Helsinki. Ha sido docente en primaria, preparatoria y en diversas universidades en la Ciudad de México, Puebla y Querétaro. Actualmente imparte ética y sostenibilidad en la maestría en economía circular en la Universidad Tecnológica de Querétaro. Antropología filosófica en la UBAC, ética en la Náhuatl Querétaro, latín, historia de la filosofía, metodología de la investigación documental, metodología de la investigación filosófica y divulgación, y misión de servicio de la UPAE. Ha desarrollado la planeación curricular de varias maestrías, cuenta con varias publicaciones en revistas científicas de divulgación, capítulos de libros, es director e investigador del Centro para el Desarrollo Sostenible y el Bien Común, es director de la Cátedra Blas Fiscal, director de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, sección Juvenil México, fellow del Instituto Promotor del Bien Común, ha sido jefe editorial Ethics, Economics and Common Goods Journal. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias a Juan Pablo por la invitación, a la UPAE, al doctor Roberto Casales, al doctor Paniel. Y bueno, en realidad en este libro que se están compilando los textos, envié 2 textos, entonces no supe cuál de los 2 iba a presentar, pero justo en la mañana decidí cuál y puse ese tema de creación y evolución. El otro texto tiene que ver con teología política y le he llamado teología de la elección, pensando en una posibilidad de filosofía política que desarrolla Joseph Ratzinger en varios de sus escritos. Dado que no presentaré ese, remito al libro para que lo puedan leer. En este caso también considero una feliz coincidencia de quienes me han antecedido, porque justamente voy a relacionar varias cosas de lo que ya se ha dicho. Específicamente, en este capítulo yo me pregunté cuál es la aportación original de Benedicto XVI para el tema de creación y evolución. Dado que también tengo muy poco tiempo, solamente presentaré la primera parte de este capítulo, así que permitiré también a mí. Ustedes recordarán que Barbour y Fox proponen que siempre va a haber algunas manifestaciones de cómo se relacionan la ciencia y la fe. Específicamente con Barbour tenemos el de conflicto, el de independencia, el del diálogo y la integración. Y Hobbes propone el conflicto, el contraste y la convergencia. La pregunta sería, ¿cuál de estas 7 posibilidades es a la que se adhiere Benedicto XVI? Mi propuesta, o lo que he ido reflexionando, es que no son ninguna de las anteriores. Doy paso a la lectura. El pontificado de Benedicto XVI se ha caracterizado por mostrar la fuerza y belleza del uso de la razón. Esta tiene un papel preponderante para la fe y viceversa, pues un objetivo de la fe cristiana es la victoria de la razón sobre la irracionalidad. En su primera homilía como sumo pontífice encontramos que la fe en Cristo nos lleva al encuentro con el Dios vivo y con Él empieza realmente nuestra vida, pues nosotros somos, citó a Benedicto XVI, fruto del pensamiento de Dios y no el producto casual y sin sentido de la evolución. Fin de cita. Pues Dios ama y quiere a cada ser humano. Cito precisamente a Benedicto porque esto causa muchísimo conflicto. Cada uno es necesario. Fin de cita. Dios tiene una relación, un vínculo profundo e interpersonal que instaura el Creador con su criatura. Pues Dios la ama, vela por ella y sigue su camino en la historia. Es decir, es el signo del amor misericordioso y paterno de Dios al hombre que se llama Gesed. Se debe buscar en la creación, en donde se da, cito Benedicto, una revelación cósmica al alcance de todos, ofrecida a toda la humanidad por el único creador. Fin de cita. En toda la creación se encuentra el mensaje divino secreto y es signo de su Gesed, que da el ser a sus criaturas.
Benedicto, retomando el libro del Hexámeron de Basilio, menciona que el ateísmo es un engaño que imagina que el universo está gobernado por la casualidad, pues no tiene orden y guía, y en la actualidad algunos científicos tratan de demostrar esto desde el método experimental. Ante esta postura, Benedicto XVI contraargumenta que en el principio, y expreso la palabra principio, se encuentra la palabra creadora en mayúsculas, que es sabiduría creadora, amorosa y misericordiosa, por la que nos debemos dejar iluminar para captar el mensaje de la creación que también encuentra en nuestro corazón, que se encuentra en la ley natural. En su discurso en Ratisbona, como ya se mencionó, Benedicto XVI menciona que la traducción de la Biblia hebrea, conocida como de los 70, no es solamente una mera traducción, sino que es el encuentro entre fe, razón, religión e ilustración. Gracias a este encuentro, los primeros cristianos comprendieron que actuar contra la razón es una contradicción con la naturaleza de Dios, pues Él actúa con razón, es decir, con logos, y este logos es creador, capaz de comunicarse, de dar esperanza y además debe llegar a ser respuesta. Un atributo característico de Dios es su nombre, yo soy. Este se contrapone al mito y a los otros dioses que son hechura del hombre. Se da la verdadera ilustración con el nombre de Dios. En la Baja Edad Media se dieron posturas teológicas que trataron de romper con esta ilustración, especialmente con Duns Scoto, quien introduce un planteamiento voluntarista. Cito a Benedicto XVI. Más allá de la voluntad divina, existiría la libertad de Dios, en virtud de la cual habría podido crear y hacer incluso lo contrario de todo lo que efectivamente ha hecho. Fin de cita. Esta afirmación lleva a la consecuencia que Dios no está vinculado con la verdad y el bien, y por lo tanto, estas, la verdad y el bien, dejan de ser espejo de Dios y Dios puede actuar contra su propia naturaleza. En la modernidad, esto se encuentra radicalizado con los libros de las críticas de Kant, donde la razón se sintetiza en un platonismo, comprender cómo funcionan matemáticamente las cosas. Y el empirismo, explotar la naturaleza para nuestros propósitos a través de la experimentación. Ambos, es decir, la razón sintetizada en platonismo y en el empirismo, se pueden verificar en el progreso técnico. Así, la certeza que brinda la sinergia entre matemáticas y experimentación es considerada ciencia, y esta síntesis es una reducción del logos. Por lo tanto, Dios y su actuar es algo acientífico o precientífico. Con la ilustración se buscó dar una explicación del mundo desde la ciencia, dejando a Dios como algo superfluo. Estos intentos nos han hecho ver que las cuentas no nos cuadran, porque esta postura considera que Dios creó todas las cosas y se alejó completamente de su creación, y el mundo tiene sus propias leyes con las cuales se desarrolla sin la intervención divina. Cuando se dan estos tipos de reduccionismos, que son el surgimiento de patologías que amenazan a la razón y a la religión, dando paso a la construcción de, cito a Benedicto, una ética partiendo de las reglas de la evolución. Fin de citar. Un ejemplo de esta consecuencia es reducir al ser humano a su información genética y su relación con el ambiente. Actualmente, con el ámbito de las neurociencias, podemos ver que ahora solamente el ser humano se reduce a la interacción neuronal solamente. Esto degrada la imagen del ser humano y, por lo tanto, también el entorno donde vive, es decir, la creación misma. También es la capitulación de la razón y atentar contra la naturaleza del ser humano, pues, porque es renunciar a la capacidad de aspirar a las realidades más elevadas. Es evitar la mirada de la razón creadora para basarse en sí mismo, lo que se ha comentado dentro de la idea de Descartes. Pues vive en un nihilismo práctico. El reduccionismo impide conocer la inagotable fantasía de Dios
limita nuestra mente a teorías que llegan hasta ciertos límites explicativos. Benedicto XVI afirma que estas teorías no se encuentran en conflicto con la fe, pero que de ningún modo las teorías explican el sentido último de toda realidad. Dios no compite contra el hombre, contra su razón, ni tampoco le quita su libertad. Cuando Adán y Eva pensaron de esta manera y trataron de quitar a Dios de sus vidas, es decir, seremos como los dioses y podremos hacer lo que querramos, la consecuencia es ver a la creación como materia prima para explotarla y no como don de Dios. El pecado original es el gran fracaso del ser humano, pues Dios plantó una viña, el universo. La vid y su fruto son la manifestación del gran amor de Dios que tiene al ser humano. Es el lugar donde podemos experimentar el gran amor de Dios y alegrarnos, pero cuando el hombre produce vinagre en vez de vino, ya no es capaz de reconocer que la viña no le pertenece y se quiere convertir en su único propietario. Usurpa la creación. El resultado de esta apropiación es que la creación ya no es el lugar donde se da la comunión entre lo humano y lo divino. La propuesta de Benedicto es proponer la ampliación del uso de la razón, lo que actualmente se conoce como razón abierta o razón ampliada. Es decir, este es, creo, el aporte entre lo que vamos a llamar, entre comillas, diálogo científico, que es la razón ampliada o la razón abierta. La universalidad de Dios y universalidad de la razón. Ante las posturas modernas, pues considera que debe existir un reencuentro de forma novedosa entre razón y fe. La razón científica no puede descartar el elemento religioso o considerarla como subculturas. Además, cito Benedicto, ha de aceptar simplemente la estructura racional de la materia y la correspondencia entre nuestro espíritu y las estructuras racionales que actúan en la naturaleza como un dato de hecho en el cual se basa su método. Fin de cita. Pues en la creación podemos leer la racionalidad eterna. La razón nunca se encuentra en contra de la fe. La fe no pide que el creyente sacrifique el uso de su razón, pues la razón creadora ha creado la razón humana y además nos da la fe. Creemos que la sabiduría divina creó todas las cosas, que podemos encontrar sus vestigios en toda la creación y además nos da, cita Benedicto, la posibilidad misma del estudio, de la investigación, del diálogo científico en todos los campos del saber. Fin de cita. Pues Dios es el sol que ilumina nuestras inteligencias. Es la estrella que nos guía y que nos permite disfrutar, cita Benedicto, con los ojos profundos de la razón en busca del sentido último de la realidad. Fin de cita. A través del lenguaje de la creación, el ser humano puede encontrar a Dios, pero este lenguaje no es autosuficiente. Es necesario recurrir al lenguaje de Dios, es decir, la palabra de Dios, en mayúsculas. La pregunta del por qué existe la materia y el espíritu le corresponde especialmente a la filosofía y a la teología. Es buscar a Dios y es una actitud verdaderamente filosófica, buscar las cosas penúltimas y últimas, las verdaderas y que fundamentan la verdad y racionalidad de las cosas creadas. Cito Benedicto. Creación y escritura, razón y fe, han de ir juntas para conducirnos al Dios vivo. Fin de cita. Actualmente existen numerosos científicos que generan este nuevo florecimiento, esta razón ampliada, gracias a que no renuncian ni a la razón ni a la fe. Las valoran en su recíproca fecundidad. Es decir, que la razón ampliada o la propuesta de Benedicto no es el diálogo entre ciencia y fe, porque nunca vamos a encontrar a la matemática o a la física cuántica hablando con la filosofía. Yo encuentro a Matías Neves platicando con Juan Pablo Arandas, que son totalmente disciplinas distintas, que son una razón totalmente distinta, pero que en la realidad cada uno amplía su método y en el diálogo interdisciplinar van conociendo cada vez más. Por eso la propuesta novedosa de Benedicto no es diálogo, ciencia y fe, sino que el ser humano, el sujeto concreto, amplíe su razón, que tenga una razón abierta.
Benedicto XVI considera que el cristianismo no genera conflictos entre la fe sobrenatural y la ciencia. En las Sagradas Escrituras encontramos que Dios creó al ser humano, lo dotó de razón y le dio el dominio sobre todas las criaturas. El progreso de la razón a través de la ciencia no encuentra conflicto entre la providencia de Dios y la acción del hombre. Cito a Benedicto. La labor de prever, controlar y gobernar la naturaleza, que la ciencia hace hoy más factible que en el pasado, forma parte del plan creador. Fin de cita. También afirma que la ciencia tiene sus propios límites y que el hombre no puede poner sus esperanzas en el progreso científico y tecnológico, pues no lo pueden explicar todo y no pueden sustituir los aportes de la filosofía y de la teología. Estas dos últimas tienen un papel importante epistemológicamente para ayudar a las ciencias, cito a Benedicto, a reconocer la diferencia entre la incapacidad matemática de predecir ciertos acontecimientos y la validez del principio de causalidad, o entre el indeterminismo científico o contingencia, causalidad, y la causalidad a nivel filosófico, o más radicalmente entre la evolución como origen de una sucesión en el espacio y en el tiempo, y la creación como origen del ser participado en el ser esencial. Fin de cita. Hasta este momento se ha hablado de la reducción que sucede en las ciencias experimentales, pero Benedicto XVI menciona que esto puede suceder también en la teología. Es decir, se puede generar un conflicto entre ciencia y fe si la interpretación de la Biblia se reduce a una interpretación meramente literaria, pues nos lleva a una arbitrariedad y subjetividad. Para que esto no suceda, Benedicto XVI considera que se debe dar paso al espíritu, con mayúsculas, y a la libertad, pues supera la arbitrariedad y la subjetividad, creando un vínculo en el entendimiento y el amor. Esta propuesta surge porque observa que en la actualidad se están presentando de nuevo los extremos de una subjetividad arbitraria y un fanatismo fundamentalista. Por esta razón, en 2006 pide a los miembros del Schülerkreis reunirse y debatir sobre la relación entre creación y evolución. Voy a terminar aquí. ¿Sí? Muy bien. Solamente quiero terminar con las siguientes ideas. Benedicto XVI, también, como ya mencionó Herminio, pues siendo un liturgo, un gran conocedor de la música, dice que Cristo, en principio, es el solo de la sinfonía de toda la creación. Resume la creación y el creador, el cosmos y la historia, la obra y al autor, sin que se llegue a dar la confusión entre ellos. Permítanme hacer una analogía. La primera situación es con Tolkien, específicamente con el libro del Silmarillion, y esta última idea sobre el solo de la sinfonía. Recordarán a quien ha leído el Silmarillion que Tolkien dice que Eru o Ilúvatar crea cantando. Y justamente está cantando porque tiene en su mente el solo de Cristo, y mientras va cantando, va creando a los Anuir, a todos los tipo ángeles. Pero hay un Anuir, que es Melkor, que conociendo toda la partitura que Ilúvatar le va diciendo, pues no le gusta y empieza a cantar otra canción totalmente distinta. Haciendo esta analogía, me parece que esto es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Cada uno tiene una partitura, todos tenemos la misma partitura, la partitura de la creación, la partitura de la ley natural, pero en realidad cada uno canta su propia canción. Es como si el solo de la segunda sinfonía de Mahler empezara a tocarse ahorita, a cantarse, y alguien de los presentes empezara a cantar Titi me preguntó de Bad Bunny, ¿no? Pues obviamente hay una situación totalmente distinta, habría un conflicto, bueno, todos tenemos la misma partitura. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder comprender la idea de creación y evolución, sí, el aporte original de Benedicto es la razón ampliada o la razón abierta. Y siendo pontífice, recordarán en 2012, en la vigilia pascual, Benedicto dice algo muy interesante y dice que la verdadera evolución o la última evolución del hombre es la resurrección. Es decir, si tenemos una razón abierta,
no está en conflicto todos los aportes de las ciencias naturales, pero tenemos que tener toda la partitura completa para poder comprender hacia dónde se dirige toda esta racionalidad que podemos encontrar en la naturaleza. En la investigación que estoy haciendo ahorita, bueno, solamente he presentado el aporte de Benedicto XVI en creación y evolución en el magisterio petrino, pero en la actualidad me he encontrado que ya Ratzinger ya también hablaba de creación y evolución, es más, como profesor. Ya se mencionó la lección inaugural de Bonn, ya se mencionó también de otros elementos que ha hablado Ratzinger en la relación ciencia y fe. Corrijo, razón ampliada o razón abierta. Y por lo menos hasta ahorita he encontrado que Ratzinger, siendo profesor en Freising, dio clases sobre creación en 1955 y 1958, en Münster en 1964, en Regensburg en 1976 y 1977. Si bien Benedicto XVI es un gran agustiniano y buenaventuriano, sabemos que en su autobiografía dice que el tomismo era algo, se le había presentado, sus profesores le habían presentado como algo rancio, abstracto, casi obsoleto. Yo creo que ustedes estarían muy contentos con esta idea. Pero en las homilías que da como cardenal de Múnich en la cuaresma de 1981, hay una idea final que dice que recoge de Chesterton, de la biografía que hace Chesterton, y dice: si tenemos que darle un nombre a Tomás de Aquino, así como Juan de la Cruz o Santa Teresita del Niño Jesús, a Tomás tendríamos que decirle Tomás del Creador. Y justamente ahora la investigación que estoy haciendo es cómo es que ha influido el pensamiento de Tomás en todas sus lecciones como profesor y también dentro de su pontificado como Benedicto XVI y la continuidad siendo profesor en Freising hasta el 2012 con esta última homilía. Muchas gracias. Gracias. Del programa. Entonces, vamos a dar al menos unos 5 minutitos para poder dialogar con nuestros ponentes, que se ven sus conclusiones. Es una pena que no hubiera diálogo. Entonces, brevemente, por favor, si pueden hacer preguntas, comentarios muy concretos. Gracias. Otra vez, teacher, voy a meter ruido. Hay razón, siempre se habla de Benedicto XVI como un gran artífice para articular hay razón o razón ampliada, razón, lo que acabas de exponer, Alejandro, pero más bien, Ratzinger era un muy buen lector, todos lo sabemos, ¿no? Ahorita hablabas de creación, todo eso, una cosa, creo que Milano, en Turín, habla sobre reproducción y todo eso, primero poniendo en primer lugar a Goethe, ¿no? Fausto, etc. Le encanta. Bueno, también era un lector de Dante. Y si recordamos los simbolismos de los guías de Dante, son la razón con Virgilio, la teología con Beatriz. Y Bernardo es quien sustituye a Beatriz. Algunos dicen que es la mística. Es el que conduce a la visión ya beatífica de la Trinidad, que es amor, ¿no? Y así termina la Biblia, ¿no? Amor como del sol, como las estrellas. Y si no me equivoco, la primera encíclica de Benedicto XVI es de Deus Caritas Est. ¿Por qué cuando los filósofos, ahí sí me estoy metiendo ya con los filósofos, el Papa de los filósofos nunca está transfigurado por ese amor artístico que Benedicto XVI siempre puso en primer lugar? ¿Por qué al hacer sus análisis normalmente no llegan a este punto y se quedan en razón? Supongo que es para ambos, ¿no? La pregunta. ¿Es para ambos? ¿O para... Bueno, justamente con esta idea de razón abierta,
y bueno, la verdad también contestando un poco a la pregunta que había hecho Juan Pablo hace ratito, me parece más bien que la clave está en el concepto de logos. Cuando Benedicto XVI dimite y después va a toda el retiro cuaresmal que le da Cantar la Mesa, al final lo entrevistan a Benedicto y da son solamente como tres párrafos, tres líneas básicas, y dice: se nos ha olvidado que los medievales utilizaban el concepto de logos no solamente como razón, sino también como belleza. Es decir, vuelve a ampliar el concepto de razón. Creo que en toda la escritura de Benedicto, en realidad, sí podemos encontrar muchísimos elementos de estética. En realidad, cada vez que ahondamos en esta relación entre fe, ciencia, como he dicho, razón ampliada, justamente no podemos quedarnos, incluso me llamó mucho la atención de este panel, porque en realidad también seguimos ampliando nuestra razón, escuchamos el aporte de Herminio, y en realidad justamente fue, bueno, pues no solamente fue una cuestión histórica, no fue una cuestión política, no solamente es una cuestión litúrgica, es una cuestión de belleza, porque el concepto de razón, de logos, justamente implica también esta belleza. Y no sé, pero por lo menos cada vez que yo comprendía cada vez más las matemáticas, cada vez que estudiaba cálculo diferencial, integral, y comprendía la profundidad y comprendía lo que estaba subyaciendo, por lo menos encontraba belleza. Pascal también, y justamente leyendo esta otra vez la lección inaugural de Bonn, ¿a quién cita Benedicto? Pascal, y tiene esta idea del espíritu de fineza y el espíritu geométrico, y aquí Benedicto habla efectivamente todavía más de este espíritu de fineza que nos hace falta. Rápidamente, a mí me falta tiempo para seguir estudiando Benedicto. Me parece que una clave de lectura es la vía Concretunis, es decir, y que retoma también de la propuesta agustiniana sobre de público y apto, ¿no? Para hablar de la teoría del orden, la teoría de la armonía, especialmente, por supuesto, en la música, pero quizás pasando también al ámbito de las artes visuales sería interesante, desde una perspectiva de relacionalidad de amor, sobre todo un amor que no nada más es como pura pasividad, sino también hay un movimiento y una tensión. Incluso Agustín constantemente, cuando habla en el sentido de unidad en el ámbito de la Trinidad, sí habla de una especie de jaloneo, de tendencia, pero también al final del día de perijor, exceso, complementación. Entonces, ¿cuál es ese proceso, ¿no?, de tendencia? ¿Cuál es ese proceso de amor que se puede descubrir en el recurso, en el lenguaje artístico, a través de especialmente esta reflexión que hace Ratzinger desde Dostoyevsky, de la belleza consagrada? Me parece que por ahí puede haber una vía de lectura que sea como una segunda parte de reflexionando con Dios. Matías, por favor, si ya sería nuestro último. Disculpas. Primero, no tengo nada en contra de Santo Tomás, tampoco lo pienso de acción en este tipo de cosas. Nomás pienso que obviamente su lenguaje quizás no es el lenguaje más adecuado para poder hablar de Dios hoy en día, ¿no? Un lenguaje hoy en día, con la suerte en México, que la mayor parte de sus contemporáneos, se desenvuelve en él con facilidad, es formidable. Dos, la pregunta que quiero hacer, porque es una pregunta que no tengo resuelta, es esta de la racionalidad, ¿no? La pregunta, si la tengo que formular de manera sencilla, es la siguiente: ¿hay una sola razón, una diversidad de epistemologías? ¿Sí? Razón divina comunicada con la misma razón, y luego una diversidad de epistemologías que lleva a esta noción, pues, de una razón abierta a una verdad sinfónica. O al contrario, hay una diversidad de razones unificadas en la razón divina. No es lo mismo. Una diversidad de razones, es una diversidad de razones. Sin embargo, que son cada una mengante y que requieren de la razón divina revelada para finalmente
abrirse, esta razón abierta sería la apertura. Las razones humanas a la razón humana. Esta es la primera pregunta a la cual no tengo respuesta y estaría pues muy encantado de tener las suyas. Y la segunda es la siguiente. Cuando decías, Mariana, pues, hay que abrirse a la voz de la verdad, del mismo que regresa una y otra vez en el discurso de Benedicto XVI. Benítez abrirse a una palabra dada que pronuncia la verdad de las cosas y el ser de las cosas. Pero no he escuchado mucho en sus dos ponencias algo que está ligado al Dada, ¿no? Significa una realidad. La significación de la verdad de las cosas está en su significación. Realmente la razón que signifique las cosas sea quizás la razón de las sugerencias que pueden ser en la muerte. Matías, nada más con el tema de razón. Yo a veces cuando estoy exponiendo especialmente el juicio de la razón en la estética de Kant, ahí es cuando me surge una pregunta muy similar. A veces lo trato de resolver, también soy lo que tengo un poco en proceso de afinar esta idea. Me parece que no hay distintas razones, sino distintos usos de la razón. Hasta aquí lo comentamos ahorita, pero creo que tiene que ver con el uso de la razón y la finalidad hacia donde tiende esa razón. Desde Benedicto XVI no sabría responderlo, tendría que buscar la respuesta, Matías. Pero recuerdo, escuchándote, justamente Santo Tomás de Aquino se hace también de alguna manera casi la misma pregunta en la Suma Teológica, en la prima parte, cuando dice, ¿existe una sola verdad o existen múltiples verdades? Y me parece que aquí Santo Tomás utiliza el método analógico. Existe la verdad absoluta, pero en el caso de nosotros como seres humanos, pues vamos conociendo verdades particulares, ¿no? Si ahorita yo empezara a dar una clase de métodos cuantitativos, pues no sé, primero tendría que saber si saben de funciones, si saben de límites, si saben de diferencial, de integral, etc. Entonces, aquí ya he hablado de diferentes verdades que hemos alcanzado como humanidad, pero que es a través de una sola metodología. Pero reducir el conocimiento solamente por reducir toda la realidad a través de esta única metodología me impide conocer todo lo demás que está de fondo. Por lo tanto, a la pregunta, y haciendo la analogía de Tomás a esta, me parece que existe una sola razón. Es más, yo soy una sola razón, cada uno de nosotros es una sola razón, pero ahora sí, como diría la psicología, hay racionalidad múltiple, no tenemos muchas razones, pero más bien es una única razón que está trabajando, pero que está conociendo diferentes realidades de un solo objeto de conocimiento. Y en el caso de Dabar, en Introducción al Cristianismo, cuando Ratzinger está trabajando la idea del logos, la idea del Padre, justamente hay una nota al pie de página, si no me recuerdo, es la 64, que es muy interesante porque recurre al Evangelio de San Juan y no me recuerdo ahora si es el capítulo de su padre Matías. Pero dice, utilizando el texto en griego, justo San Juan dice que Jesucristo es la hermenéutica del Padre, el logos es la hermenéutica. Entonces, creo que a partir de esto,
utilizando otra vez la idea de la verdad sinfónica, del solo de Dios. Creo que Cristo es la hermenéutica de toda la realidad. Yo no sé, pero aquí presente. Bueno, muy breve, por favor. Yo como psicólogo, a ver. Llevo muchísimo tiempo escuchando lo de fe, razón y fe, y estoy totalmente de acuerdo con ello. Como psicólogo, me llama la atención porque al tomar las decisiones podemos hablar de fe, razón y emoción, y nadie habla de la emoción. ¿Qué papel tiene en todo esto que están platicando la parte de la emoción y ampliar esta razón? Ratzinger yo no lo tengo muy claro, ¿no? Pero sí me parece que el ámbito emocional o la afección, ¿no? Sería el resultado, pero también sería el motivo por el cual tendemos hacia la acción. Me parece que no nada más es un ámbito como emocional, sino sobre todo desde un ámbito que atraviesa la interioridad. Y eso regresando al concepto de Agustín, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, del tiempo, y hace una reflexión sobre qué es el tiempo, y al final del día termina siendo un discurso precioso en confesiones, pero ese presente que no es más que la manera en cómo el alma es afectada por el paso de las cosas. Y en ese paso, entonces, reconocemos también nuestra limitación, y en esa limitación también una pregunta abierta por nuestro origen, que no está en la creación fuera de nosotros, sino está dentro. Y entonces viene este proceso de regreso de interiorismo que está aprendiendo Agustín. Me parece que ese es el proceso de la afección de la que estaríamos hablando en consecuencia de un planteamiento como este. Por ahí lo puedo resolver. Creo que la clave de lectura en Ratzinger podría estar efectivamente en la Misa Prolegendo Pontifice, cuando habla de la dictadura del relativismo, y justamente dice que la barca de la Iglesia está siendo zarandeada por diferentes corrientes, y una de esas corrientes es el emotivismo o sentimentalismo. Y creo que, dicho de lo que he comentado, la razón abierta no elimina la emoción, pero si solamente nos quedamos en una parte emotivista como actualmente la vivimos, por lo tanto es la capitulación de la razón, porque solamente vivimos de la pura emoción, sino más bien que la razón lo que hace es ordena toda nuestra vida sentimental. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a pasar a nuestro café para que no se les